La Biblia, en realidad la Biblia no prohíbe nada. La Biblia es un libro de orientación. La Biblia trae las instrucciones divinas, no las prohibiciones divinas. El problema es que nosotros encaramos todo como prohibición, prohibición, prohibición. Cuando la Biblia dice, no os juntéis en yugo con los infieles, es simplemente por un motivo. Mira, para que un hogar sea feliz, el novio y la novia deben tener el mayor punto en común en los diferentes aspectos de la vida. La misma cultura, el mismo nivel social, la misma formación, la misma fe, esto es básico. ¿Quiere decir que usted está haciendo discriminación? No estoy diciendo que un rico tiene que casarse con un rico, un pobre tiene que casarse con un pobre, no. Pero para que una pareja sea feliz tienen que tener el mayor número de puntos en común, especialmente en el asunto de la fe. Ahora, si así mismo, teniendo el mayor número de puntos en común, ya hay dificultades, la vida matrimonial ya es un desafío de adaptación y muchas veces al primer año, al segundo, tercer, cuarto año ya se están separando las parejas. Imagínate cuando no hay puntos en común entre ambos novios y llegaron al matrimonio solo llevados por la atracción física. Especialmente cuando el fundamento de la vida cristiana es la fe. Yo siempre digo, un matrimonio para tener éxito, para ser un matrimonio feliz, no tiene que tener solo dos personas, tiene que tener tres. El hombre, la mujer y Cristo, porque en la medida en que ambos amen a Cristo, se van a amar uno al otro. Pero si uno cree en Jesús y el otro no cree en Jesús, ¿cómo va a funcionar eso? Entonces el consejo divino es, hijo, yo quiero que seas feliz. Trata de buscar una persona que tenga el mayor número de puntos en común contigo, especialmente que tenga la misma fe, que amen al mismo Dios, que sirvan al mismo Dios, que tengan la misma opinión con relación a las instrucciones divinas. Porque de otro modo uno va a pensar, este consejo divino es bueno, pero el otro va a pensar, eso es una tontería, y ahí ya comienzan las divergencias. Que Dios te bendiga. Vamos hoy a la lección número 9 para el 1 de junio del año 2024. El título de la lección es El fundamento del gobierno de Dios. Mira, el propósito de esta lección es mostrar que el fundamento del gobierno de Dios está formado por los 10 eternos principios de su santa ley, y que esta ley incluye el sábado como día del Señor. Oh, querido, la salvación nada más es que el rescate de los prisioneros y los condenados por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es el quebrantamiento de la ley de Dios. Si no hubiera ley de Dios, no habría pecado. Y si no hay pecado, ¿qué sentido tendría la salvación? Bueno, vamos a la primera parte de este estudio. El santuario y la ley de Dios. Juan tuvo una visión, escribiendo el Apocalipsis, y mira lo que él observó en su visión. Apocalipsis 11, 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Te das cuenta? Juan en su visión vio el santuario, el templo de Dios allá en el cielo. Y en el lugar santísimo estaba el arca, así como en esta tierra también, en el lugar santísimo del santuario estaba el arca. Juan vio el arca. Ahora mi pregunta es, ¿qué había dentro del arca? ¿Dónde se encontraba la ley de Dios en los tiempos de Israel? Dentro del arca. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 3 al 5. Leo.
Entonces, dice Moisés, hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, siguiendo las instrucciones divinas, ¿no? Después subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y él, Dios, escribió en las tablas lo mismo que estaba escrito en las primeras tablas que fueron quebradas. O sea, escribió los 10 mandamientos que el Señor les había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Luego el Señor me las dio. Di vuelta y descendí del monte y puse las tablas de piedra con la ley de Dios, ¿no?, en el arca que había hecho. Allí están como el Señor me mandó. O sea, en el tiempo de Israel, Dios le ordenó a Moisés colocar las tablas de piedra dentro del arca. Las tablas de piedra donde Dios escribió los 10 mandamientos estaban dentro del arca. A donde el arca iban las tablas de piedra. Muchos cristianos sinceros encuentran apoyo en la Biblia para decir que cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, clavó la ley de Dios en la cruz, y que a partir de ahí la ley ya no tiene validad. Sin embargo, en Apocalipsis, que leímos el primer texto, Juan vio en el cielo el santuario de Dios. Y en el lugar santísimo vio el arca. Y pues dentro del arca está la ley. Quiere decir que la ley es eterna. La ley no cambia. La ley que Dios escribió en tablas de piedra es la misma ley que tenemos hoy. Quiere decir, los principios de esa ley rigen para todos los seres humanos. Esto es lo que se menciona en la segunda parte de este estudio al hablar de la inmutabilidad de la ley de Dios. O sea, que la ley de Dios no muda, la eternidad de la ley de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Y estas son palabras del propio Señor Jesucristo. Voy a tratar de comentar lo menos para respetar lo que el Señor Jesucristo dijo. No piensen, dijo Jesús, no piensen. Así que si tú eres uno de los que piensa, ahí escucha las palabras de Jesús que te dice, no piensen. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Vuelvo a repetir, si tú eres alguno de los que piensa que la ley ya no tiene validad, escucha las palabras de Jesús que te dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y cuándo es que todo será cumplido? Cuando el Señor Jesucristo vuelva. Quiere decir que en el cielo ya no habrá ley. No estoy diciendo esto. Pero los 10 eternos principios de la ley de Dios seguirán existiendo, tal vez no con la letra que tenemos hoy. Porque te digo una cosa, si la ley es eterna, ¿qué cosa es algo eterno? Algo que no tiene principio y no tiene fin. En el cielo, cuando solo existía Lucifer y los ángeles, ¿existían los principios de la ley de Dios? Claro que sí, porque si el pecado es el quebrantamiento de la ley, y Lucifer pecó, quiere decir que él quebró la ley allá en el cielo. ¿Existían los 10 principios? Sí. ¿Cuál fue el principio que Lucifer quebró? Tal vez el principio de la lealtad, de la fidelidad. Pero él quebró y por eso pecó. ¿Adán y Eva tenían los 10 principios? Claro que sí. La ley no había sido dada, solo fue dada en el Sinaí. Pero Adán y Eva pecaron, claro. ¿Y por qué pecaron? Porque quebrantaron la ley. En el pueblo de Israel ellos ya tenían las tablas escritas.
Para el pueblo cristiano queda todavía los principios eternos, lo vamos a ver un poco más adelante, de la ley de Dios. Y en el cielo los eternos principios seguirán vigentes. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y si la ley de Dios desaparece, desaparece su reflejo, el reflejo de su carácter. Y si desaparece el carácter de Dios, pues desaparece Dios. No tiene sentido la existencia de Dios sin su carácter, y la ley es el reflejo de su carácter. Voy a leer algo que dijo John Wesley, predicador tremendo, famoso, poderoso del siglo XVIII. John Wesley no era adventista, la iglesia adventista ni había aparecido todavía. Mira lo que John Wesley escribió o escribieron, registraron las palabras de él en una colección de sermones publicada por Nashville TN en la ciudad de Abington, por la Abington Press en el año 1991. Esto que voy a leer está en la página 208 y 209 de ese libro. Dice así: la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionados con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla y disolverla y abolirla por completo. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre toda la humanidad y en todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo, ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio. Estas son palabras de John Wesley, un predicador que no era adventista, pero que encontró en la palabra de Dios la eternidad de la ley de Dios. Ahora mira lo que dice San Pablo en Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿De qué ley está hablando Pablo aquí? ¿En qué ley dice no codiciarás? En la ley de los 10 mandamientos. Y Pablo está diciendo que él no sabría lo que es pecado si no existiría la ley de Dios. Entonces está claro y completa en Romanos 3:31 diciendo: luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. O sea, la gracia de Cristo no anula la ley. Somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero si hemos sido salvos por la gracia de Cristo, vamos a vivir una vida de obediencia a los 10 eternos principios de su ley, entre los cuales está el sábado. Y esta es la tercera parte de nuestro estudio. Para esto voy a leer Santiago 2, 11 y 12. Y voy a leer este texto porque el otro día alguien me hizo una pregunta interesantísima. La pregunta fue la siguiente: pastor, muéstreme un versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento, muéstreme un versículo del Nuevo Testamento donde diga que el sábado continúa siendo el día del Señor. Muéstreme un solo versículo. Yo te haría la pregunta de otra manera. Muéstrame un solo versículo en el Nuevo Testamento donde diga que porque el Señor Jesucristo resucitó el domingo, o porque el Señor Jesucristo se reunió en algunas ocasiones con sus discípulos el domingo, el sábado deja de ser el día del Señor y comienza a ser el domingo. Muéstrame. Pero el Antiguo Testamento está lleno de versículos que muestran que el sábado es el día del Señor. Y ahora mira lo que dice Santiago 2,
10 y 11. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. ¿En qué ley están estos dos mandamientos? No cometas homicidio, no cometas adulterio. En los 10 mandamientos de la ley de Dios, donde también está el sábado. Ahora, usando las palabras de Santiago, diríamos, el que dijo no cometas adulterio, dijo también guarda el sábado. Y si no cometes adulterio, pero transgredes el sábado, te has hecho transgresor de la ley. Estoy parafraseando a Santiago. O sea, no hay argumento para decir que porque no hay un versículo en el Nuevo Testamento que hable del sábado, el sábado ha dejado de ser el día del Señor. Y que hay algo mucho más serio. El sábado, dice la Biblia, es la señal entre Dios y su pueblo. Leo lo que dice Ezequiel 20, 12 y 20. También les di mis sábados para que fueran una señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santifico. Santifiquen mis sábados y serán una señal entre mí y ustedes, para que se sepa que yo soy el Señor su Dios. Claro, el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Y ahora mira lo que dice Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Está hablando de la destrucción final. Y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello del Dios vivo, el sábado. Y llamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿Y cuál es esa señal? El sábado. Pero querido, en la parte 4 de este estudio vemos que el diablo también tiene su marca, su señal, su sello. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Y ella está hablando de la bestia, que es uno de los símbolos del enemigo de Dios. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es interesante que mientras el sello de Dios es colocado en aquel que quiere, en aquel que desea, aquel que acepta, la marca de la bestia es colocado por la fuerza en todas las personas. ¿Y qué con relación a los que creen en Cristo? No, sobre ellos el diablo no tiene poder. Pero para tener el sello de Dios tienes que aceptar al Señor Jesús como tu Salvador. Y tienes que aceptar su palabra y sus enseñanzas. Pero el diablo no respeta libertad. Él sí fuerza a sus hijos y los marca, los identifica con su nombre. Entonces hoy día estamos en la gran batalla de los siglos. O aceptamos el sello de Dios, o aceptamos el sello del enemigo de Dios. O pertenecemos al pueblo de Dios, o pertenecemos al ejército del enemigo de Dios. Llegamos a la parte final estudiando el mensaje de los 3 ángeles. Leo Apocalipsis 14, 6 al 9. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza y lengua y pueblo.
decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira. Esta es la advertencia final de Dios al mundo. Te ha dejado una misión, la misión de proclamar el Evangelio. Ahora, esa misión no es porque Dios necesite de tu ayuda para predicar el Evangelio, es porque tú necesitas participar de la misión para crecer en tu experiencia espiritual. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de un auxilio muy presente en el tiempo de la angustia. Aquí veremos que Dios siempre, siempre está al lado de sus hijos en las buenas y en las malas. Leo el Salmo 46, versículos 1, 4 y 5. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Voy a detenerme aquí. Algunas otras versiones dicen: nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza en las tribulaciones o en medio de las tribulaciones. Pero de aquí tenemos que aprender una cosa básica para la experiencia cristiana. Dios nunca te ha prometido que no habrá tribulaciones. Mientras vivas en este mundo serás golpeado por las tribulaciones. La promesa de Dios no es la siguiente: tú nunca tendrás tribulaciones. Si fuese así, cada vez que llegaba una tribulación, ahí sí tú tendrías que decir: Señor, ¿dónde está tu promesa? Porque tú me has prometido que nunca habrá una tribulación si yo me entrego a ti. Pero es que Dios no te prometió eso. Hay muchas personas, yo quiero pensar que sean sinceras, que te dicen que si te entregas a Cristo, que si vas a Él, que si le das una buena ofrenda, las tribulaciones van a salir de tu vida. No, esa no es una promesa bíblica. El Señor Jesús te ha prometido que en medio de las tribulaciones, porque estás viviendo en un mundo que, ya te he dicho muchas veces, nosotros los hombres le hemos pasado el título de propiedad de esta tierra al diablo. El diablo ha colocado semillas, cizaña, ha colocado espinas. El diablo ha destruido el mundo perfecto de Dios, y lógico que va a haber enfermedad, va a haber cáncer, el avión se va a caer, va a haber tempestad, va a haber aluviones, en fin. Y Dios no te ha prometido que tú, que vives en este mundo maldito por el pecado, no vas a sufrir. Lo que te ha prometido que en medio de la tribulación tú no vas a estar solo nunca, tú vas a estar con Él. Él nunca te va a desamparar. ¿Y eso hace diferencia? Claro que hace diferencia. Porque cuando viene la tribulación y no tienes a Dios, te desesperas. Pero cuando viene la tribulación, pero tienes a Dios, la esperanza brilla en tu corazón y sabes que esta noche, por más oscura que sea, va a pasar y mañana el sol va a brillar de nuevo. Sigo leyendo el texto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Este salmo es abundante, porque aquí Dios dice que en medio de la tribulación Él estará contigo, no te dejará. Pero si el río de Dios atraviesa tu corazón, ¿qué quiere decir eso? Es que antiguamente en las ciudades lo primero que se buscaba era un río, porque el río representaba seguridad para el pueblo. Si venía el enemigo, generalmente las ciudades eran amuralladas, pero mientras el río pasase por la mitad,
El río traía agua y traía seguridad, traía comida, en fin, porque habiendo agua podían plantar. Por eso los enemigos a veces cortaban el río, porque el río es bendición. Ahora, aquí dice que Dios tiene que estar en medio de su pueblo, en medio de tu corazón, debe ser el centro de tu vida. Cuando Jesús es el centro de tu vida, en medio de la tribulación, la esperanza va a brillar siempre. No te vas a desesperar, no vas a pensar que todo está perdido. Por más oscuras que las circunstancias te parezcan, por más que creas que todo acabó, no acabó. Dios está contigo en medio de la tribulación. Sí, Cristo es el centro de tu vida. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio, hablando de la esperanza en medio de la confusión. La primera parte hablamos de la esperanza en medio de la tribulación. Ahora, esperanza en medio de la confusión. Aquí vamos a ver que las cosas pueden estar confusas en tu vuelta, oscuras. Tú no ves la salida, pero Dios siempre está presente. Para eso, vuelvo a leer el Salmo 46, pero esta vez los versículos 6 y 7. Mira lo que dice. Bramaron las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Ya estudiamos eso en una lección anterior. Todos aquellos que no conocen a Dios, todos aquellos que se han alejado de Dios, que viven de acuerdo a su voluntad, a sus caprichos, que no tienen en cuenta la palabra de Dios para nada, que a veces se ríen, se burlan. Bramaron las naciones. Esa gente puede quedarse brava, puede querer destruirte, querer perseguirte por causa de tu fe, lo que tú quieras, pero no tienes que tener miedo. Bramaron las naciones. Titubearon los reinos. Aquí hay confusión. Titubear. ¿Qué es titubear? No sabes para dónde ir. No sabes qué hacer. Y hoy los reinos están titubeando. Unos creen que es por aquí, por la izquierda, otros por el centro, otros por la derecha, otros por adelante, otros por atrás. No saben a dónde ir. Los reinos están titubeando. Cada uno quiere probar que su teoría es la mejor. Las naciones braman, los reinos titubean. Sigo leyendo. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él, ¿quién él? Dios, su voz. Y entonces la tierra se derritió. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Lo que Dios está diciendo aquí, cuando la sociedad esté confundida, cuando las personas no sepan qué hacer, cuando hay una marcha protestando, defendiendo unas ideas, y hay otra marcha defendiendo otras ideas, y esos dos grupos se encuentran y no saben qué hacer, y todos tienen razón desde su punto de vista. La humanidad no sabe qué hacer, las naciones están alteradas. Tú no te preocupes, tu refugio es el Señor. Tú escóndete en Dios. Esconderse en Dios no es omitirse del mundo, no, porque cuando lleguen las elecciones, tú tienes que votar. Pídele sabiduría a Dios y haz una elección sabia. Esconderse en Dios es reconocer que Dios es soberano en este mundo, que Dios es el que coloca reyes, quita reyes, pone reyes, que nada sucede en esta vida por voluntad de los hombres, aunque los hombres piensan que ellos son los conductores de las naciones. Dios está por encima de los errores humanos. Dios está en el control y los hijos de Dios debemos refugiarnos en Dios. Vamos a la tercera parte bajo el título de Bajo sus pies. Aquí veremos que el futuro que Dios nos prepara en su reino celestial es un futuro extraordinario. El sufrimiento de este mundo va a llegar a su fin. Las naciones no van a bramar para siempre. Los seres humanos, los gobiernos no van a estar confundidos para siempre. Todo esto tiene un final. Y yo digo una cosa, a veces la confusión del tiempo actual es una evidencia de que Cristo está regresando. Vamos a leer el Salmo 47, versículos 1 al 4. Dice así: pueblos, el mundo entero, China, Japón, Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Brasil, en fin, todos los pueblos
sin excepción, los 5 continentes. Pueblos todos, batid las manos, aplaudid, aclamad a Dios con voz de júbilo. Esta es una profecía. Va a llegar un día en que los creyentes y los no creyentes van a reconocer la autoridad divina. Unos para bien, otros para mal. Pero finalmente el mundo todo va a entender que Dios tenía razón y que sus hijos que proclamaron su evangelio tenían la razón. Bueno, pueblos todos, batid las palmas, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él, Dios, someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. ¿De qué habla este salmo? De que aunque estamos viviendo en días tenebrosos, Dios está en el control de este mundo. Y aunque hoy los hombres poderosos parezca que tienen autoridad sobre los hijos de Dios, y muchas veces los persigan, y llegará un momento hasta que los obligarán a querer transgredir la voluntad de Dios. Todo eso es pasajero, todo eso es circunstancial, porque llegará un momento, llegará un día cuando las naciones todas reconocerán que Dios es el único Rey del universo. Y esos poderosos que hoy te hacen sufrir estarán simbólicamente bajo tus pies. Y Dios finalmente te entregará la herencia que te ha prometido.
la vida eterna no es tierra, es vida eterna, es felicidad eterna, es paz eterna. Te puede parecer una teoría linda y maravillosa, hasta mística, ilusoria, pero tienes dos caminos. O crees en Jesús y sus promesas bíblicas, o lo rechazas, y al final de los tiempos verás. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. En la cuarta parte de este estudio veremos algo interesante, vino y sangre. El amor de Dios se manifiesta también en la destrucción final del pecado, porque vuelvo a repetir, este mundo, así como un potro desgobernado, no va a estar desgobernado para siempre. Va a llegar de un punto final al pecado. Y cuando el pecado sea destruido, aquellos que no quisieron soltar el pecado serán destruidos con el pecado. Dios ama al pecador. Por eso dice que Él quiere que se arrepienta y vuelvan a Él. Pero si los seres humanos se agarran del pecado, cuando la destrucción final caiga sobre el pecado, pues los pecadores serán destruidos junto con el pecado. Leo Salmo 75, 6, 7 y 8, dice, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Cuidado, querido, el orgullo, la soberbia, el creer que porque Dios no actúa así visiblemente, no interfiere en la vida de los gobiernos, de los poderosos, o de los incrédulos, de los rebeldes, Dios no existe. Ya te conté la historia de un joven adolescente que desafió a Dios porque estaba usando hojas de la Biblia para fumar droga. Le doy 30 segundos a Dios para que me mate, ¿no? Y Dios no le dice nada, y el hombre sigue vivo. Entonces, mucha gente cree que por eso Dios no existe. Oh, cuidado, cuidado, querido, conjugar con la misericordia divina. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Cuidado. Dios es el juez. Sigo leyendo el texto. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquí el vino representa sangre, y la sangre que aquí se presenta es la sangre de los impíos. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, cuando la destrucción final caiga sobre el pecado, caerá también sobre aquellos que no quisieron soltar el pecado. ¿Y por qué digo eso? Para entender mejor, leo Apocalipsis 19, 11 al 13. Aquí Cristo ya está regresando en este texto. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es este Cristo? Sigo leyendo. Sus ojos serán como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Cristo. ¿Y por qué cuando viene por segunda vez su ropa está teñida de sangre? Es el vino, es la sangre. ¿La sangre de quién? De los desobedientes. Ah, pero Dios no es amor. Claro que Dios es amor, querido. Por eso dice, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y vuelva. Dios es amor. ¿Y por qué su ropa estaba vestida de sangre? Porque cuando Cristo vuelva, Él no viene para salvar a nadie. Él viene para recoger a su pueblo y llevarlo a vivir con Él en el cielo, de donde nunca, donde está el trono del Padre y donde deberíamos estar. Pero ¿qué pasa?
aquellos rebeldes que se agarraron del pecado, no quisieron soltar el pecado. Dios los llamó, llegaron las advertencias divinas, la palabra de Dios los impresionó. Muchas veces estaban para soltarlo, pero no soltaron. El pecado no va a existir para siempre, Dios no va a permitir eso, porque Dios ama a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Todo el universo, todos los seres humanos pueden venir. Hoy es el día de buena nueva, pero si no quieres soltar, pues la ira de Dios se derramará sobre el pecado y los que no quisieron soltar serán destruidos y su sangre manchará las ropas de Cristo. Esto es interesante, por la gracia de Dios no te libera de las consecuencias de tu rebeldía presente. Te libera de las consecuencias, te libera de tu rebeldía pasada. Pero hoy es el día de buena nueva. Y si hoy oyes su voz, pero no aceptas la invitación, tienes que saber que el juez viene. Tienes que saber que el pecado va a terminar un día. Bueno, querido, vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo Para que se conozca tu salvación. Y aquí veremos el Salmo 67. Esta es una profecía en forma de oración, pero anuncia eventos del futuro. Aquí se pide la bendición no solo por el bien de Israel, sino para que todas las naciones del mundo vean la luz de Dios y vengan a adorarlo. Porque ya dije, Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que todos se salven. Pero la salvación no es obligatoria, es voluntaria. Dios toca la puerta, pero tú tienes que abrir el corazón. Miren lo que dice el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Tú te das cuenta? Dios es un Dios de amor. Dios bendice a su pueblo. Dios quiere que a sus hijos les vaya bien. ¿Pero para qué? Para que sus hijos reflejen su carácter al mundo y para que proclamen el Evangelio y para que todo el mundo venga al arrepentimiento y venga a adorar a Dios y se prepare para encontrar al Señor Jesucristo en gloria y majestad. Y el propósito de la elección es mostrar que la vida no es apenas un periodo de tiempo que tu corazón late y que tu pulmón respira. La vida es mucho más que eso. La vida es Cristo. Él es la fuente de la vida. Y si quieres disfrutar de vida plena, de vida abundante, de vida sana, entonces tienes que vivir en comunión con la fuente de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Vamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo de En Él estaba la vida. Naturalmente, para eso necesitamos leer el texto bíblico de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Leo y comento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Algunos pensamientos de este texto. En el principio, sabes, Dios no tiene principio, Dios es eterno. Y cuando se dice aquí en el principio, se está hablando en el principio de nosotros, de la humanidad, de las cosas, del universo. Eso sí tiene principio, Dios no. Dios es atemporal.
Dios no tiene principio, pero nosotros los seres humanos tenemos principio. Y no hubiéramos tenido fin si el pecado no hubiera entrado al mundo. Como el pecado entró la muerte. Y hoy tenemos fin, pero es un fin temporal. Los que creen en el Señor Jesucristo, ellos vivirán eternamente. ¿De qué manera? Lo vamos a explicar a lo largo de esta lección. Porque el texto dice, en el principio estaba el Verbo, el Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Señor Jesucristo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que fue hecho habría sido hecho. Pero me impresiona el versículo 4, dice que en Él, en el Verbo, en el Señor Jesucristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida. Jesucristo es la fuente de la vida. Y vida no combina con tinieblas, vida combina con luz. Es por eso que la vida de aquellos que viven en comunión con Cristo, la fuente de la vida, es una vida iluminada, es una vida clara, sin subterfugios, sin confusiones. Es una vida que resplandece, porque en Jesucristo está la vida y la vida es la luz de los hombres. Este pensamiento se completa en el capítulo 10, versículos 17 y 18. Leo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Interesante, ¿no? Jesús no tiene vida dependiente porque Él es Dios. La vida le pertenece al Padre, le pertenece al Hijo y le pertenece al Espíritu Santo, porque los tres son un mismo Dios. En Jesucristo está la vida. Por eso Él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar porque es mía. Ningún ser humano puede decir eso. Y otra cosa, el Señor Jesucristo tuvo que hacerse hombre porque como Dios no podría morir. Entonces, para pagar la paga del pecado, que es la muerte, Jesús tenía que hacerse hombre y como hombre murió en la cruz del Calvario, pero la vida estaba latente en Él. Por eso dice, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. El término vida, zoe, en griego, aparece 36 veces en el Evangelio de Juan. Es tal vez el evangelista que más usa la palabra vida relacionada con Cristo. Cristo la vida. Sin Cristo no hay vida. Si quieres vivir la vida plena, tienes que vivirla en Cristo. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, te despiertas de mañana con optimismo, con júbilo. Tu vida puede estar rodeada de dificultades. Puedes inclusive estar sin dinero, sin empleo. Pero tú te despiertas con tu corazón saltando de alegría, con espíritu de alabanza a Dios, porque Cristo es una realidad en tu vida y tú sabes que las circunstancias adversas son pasajeras. Pero cuando tú no tienes a Cristo en la vida, te despiertas con una actitud pesimista. Un día más para vivir. ¿Cuándo acabará esta vida? Esta vida no es vida, esta vida es un infierno. ¿Para qué vine a este mundo? ¿Para qué estoy vivo? Es que no tienes a Cristo, querido. Pero cuando tienes una experiencia real con Cristo, aunque las nubes te rodeen, tú eres capaz de ver la vida con otros ojos, una vida llena de plenitud y de exuberancia. Vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el título de Palabras de Vida Eterna. Juan 6:36 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo en la primera parte dice, yo soy la vida, yo tengo la vida es mía, la pongo, la vuelvo a tomar. Ahora dice que el espíritu es la vida. ¿Por qué? Porque el espíritu también es Dios. Y el Padre también es la vida, el autor de la vida. Quiere decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único Dios verdadero quien servimos, Él es la fuente de la vida. Pero es interesante que Jesús dice aquí, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son vida. Por eso la necesidad de abrir la Biblia todos los días, porque ahí tú encuentras la palabra que es vida. ¿Y por qué? Porque ahí encuentras al Señor Jesucristo que es la vida. Pero ¿cómo se manifiesta a ti? A través de su palabra. Es por eso que si tú quieres vivir una vida de comunión diaria con Cristo, tienes que abrir la palabra de Dios todos los días. Así como a veces nosotros estamos ansiosos por ver el noticiero, por saber qué le sucedió al mundo, qué es lo que está pasando, tú tienes que tener al despertarte una sed de buscar la palabra de Dios, porque al encontrar la palabra de Dios estás encontrando la fuente de la vida, porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Vamos a la tercera parte de este estudio, creer y el nuevo nacimiento. No existe nuevo nacimiento si tú no tienes la capacidad de creer. El nuevo nacimiento no es obra humana. Cuando digo nuevo nacimiento es, todos nosotros nacimos en el pecado, todos nacimos con corazón de piedra, todos nacimos con naturaleza pecaminosa. Nos descuidamos un poco y ya esta naturaleza pecaminosa nos está arrastrando a la miseria de esta vida. Pero existe la promesa de la conversión. Dios nos puede hacer nuevas criaturas, pero para eso tienes que creer, porque si no crees, la autodisciplina, la fuerza de voluntad no te ayuda para nada. Leo Juan 1, 12 y 13. Dice así, mas a todos los que le recibieron, ¿recibieron a quién? Al Señor Jesucristo, al Verbo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué cosa maravillosa, ¿sabes? ¿Cuántas veces yo encuentro gente que dice, ay, pastor, si yo tuviera la oportunidad de comenzar todo de nuevo? Y tú tienes esa oportunidad. Porque cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador, Él te entrega una nueva vida, un nuevo corazón, nuevas motivaciones, nuevos propósitos. Cuando tú vas a Jesucristo, Él toma tu vida como si fuera un papel lleno de garabatos que no sirven para nada. Él lo estruja y lo echa a la basura. Y en cambio te da una hoja en blanco para que escribas una nueva historia, con nuevas decisiones. Por eso el texto bíblico dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Y el mundo no te va a entender. Por eso dice, el mundo no los conoce, porque no conocen a Dios. Solo tú, que has pasado por la experiencia de la conversión, sabes lo que el Señor Jesucristo significa para ti. No esperes que tus familiares, que tus amigos, que no han tenido un encuentro personal con Cristo, puedan entender lo que tú estás sintiendo ahora, que has pasado por la conversión y has encontrado al Señor Jesucristo y lo has aceptado como tu Salvador. Vamos a la siguiente parte de este estudio, rechazar la fuente de la vida. Juan 1, 5, 10 y 11. Mira lo que dice. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mundo estaba, ¿quién estaba? Jesucristo. Y el mundo por él fue hecho,
pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Oh querido, la vida no es un asunto de suerte. Alguien dijo un día, algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Eso no es verdad, nadie nace con estrella. Todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos en pecado. Todos nacimos alejados de Dios, separados de Dios. Pero el hecho de que hayamos nacido separados de Dios no quiere decir que podemos vivir y morir de esa manera. Porque el Señor Jesús nos llama, nos invita. Y si tú aceptas, si tú le entregas tu corazón, Él te toma en sus manos y ahora te declara su hijo. Ahora eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tienes derechos. El otro día yo encontré en la parte trasera de un camión una frase escrita. Yo no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Qué cosa maravillosa. Ese dueño de ese camión debe creer en Jesús, debe conocer la palabra de Dios, debe conocer este texto que dice, ahora somos hijos de Dios. Y antes estábamos alejados de Dios. Y vivíamos ignorando los caminos de Dios. Y nos heríamos y nos quebrábamos la cara y sangrábamos. Nuestro hogar estaba deshecho, nuestros hijos traumatizados, sumergidos en los vicios, en las cosas horribles de esta vida. Pero ahora que conocimos a Jesús, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos hijos del Rey. Y si nuestro Padre Dios es el Rey, nosotros somos sus hijos, somos príncipes. Atrévete a vivir como un príncipe. Atrévete a caminar por la vida como un príncipe. No entregues tu cuerpo, que es una perla, a los puercos. Tú eres una princesa, tú eres un príncipe. Camina como el hijo de la luz, como el hijo del Rey, como el hijo del Dios Todopoderoso. Terminamos este estudio hablando de la condenación, porque mucha gente tiene un falso concepto de la condenación y de la muerte. Algunos piensan que al pecador Dios lo condena. Otros creen al pecador Dios les entrega la muerte. Dios no entrega muerte a nadie, porque Dios es vida. ¿Y qué es la vida? La ausencia de la muerte. Y si Dios es la vida, en Él no hay muerte. Y si en Él no hay muerte, ¿cómo te va a dar la muerte? La muerte es una opción tuya, es una elección tuya. ¿En qué sentido? Es que si tú no eliges a Jesús, pues naturalmente ya estás eligiendo a la muerte, porque Jesús es la vida. Y si tú no quieres vivir al lado de la vida, que es Jesús, pues naturalmente entras al territorio de la muerte. Bueno, leo lo que dice Juan 3, 18 al 21. El que en Él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto en sus obras, que sus obras son hechas en Dios. Qué interesante, querido. El Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo. Vino para salvar al mundo. Pero el que no cree en Jesucristo ya se condenó solo, porque salió del territorio de la vida y entró al territorio de la muerte. Y esta muerte no es una muerte ipso facto, no es una muerte inmediata, no es que te separas de Jesús y mueres, no.
Sigues viviendo, pero la vida que vives ya no es vida, ya es una muerte en vida. Es por eso que mucha gente dice, no quiero vivir porque esta vida no es vida. Claro, pues, es sobrevivencia. ¿Tú crees que porque respiras, porque te mueves, porque trabajas, porque comes, porque duermes, estás vivo? No. Biológicamente puedes estar vivo, pero espiritualmente estás muerto. Porque la vida para ser plena, solo en Jesucristo. Ahora, cuando tú estás en la vida, estás en la luz. Y cuando estás en la luz, no hay lugar para las tinieblas en tu vida. No hay lugar para las obras de las tinieblas en tu vida. Pero ¿sabes lo que pasa con muchos cristianos hoy? Ellos quieren estar en Cristo, pero quieren arrastrar sus obras de tinieblas. Ellos quieren disfrutar de la vida plena, pero quieren arrastrar las obras de la muerte. No es posible. No hay comunión entre Cristo y Satanás. No hay comunión entre la justicia y la injusticia. No hay comunión entre la vida y la muerte. O estás en la vida que es Cristo y entonces caminas en la luz y haces las obras de la luz. O estás en la muerte, que es el enemigo, el rey de la muerte. Y entonces vives en las tinieblas y haces las obras de las tinieblas. Tu vida es desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque no es vida, es muerte en vida. Lo maravilloso es que en el principio el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas desordenadas y vacías. La tierra estaba sin forma, desordenada y vacía. Hay muchas vidas hoy día sin forma, desordenadas y vacías. Muchos hogares sin forma, desordenados y vacíos. Y el Espíritu de Dios se mueve por encima de ese desorden, queriendo colocar orden. ¿Sabes lo que el Espíritu hace? Toca tu corazón, te llama, tú sientes su voz. Y cuando vienes al Señor Jesucristo, vienes a la vida. Y tu vida se ilumina y abandonas las tinieblas y abandonas la muerte. Y ya no tienes miedo del pasado, ni del presente, ni del futuro, porque ahora vives en Cristo.